Revelado, la increíble transformación de un sirviente en el gran amor que nunca esperó encontrar. La vida de Miguel siempre había estado marcada por la servidumbre. A sus 25 años, su existencia giraba en torno a la familia adinerada para la que trabajaba en una majestuosa casa colonial en Querétaro. Desde pequeño, se había sumido en un ciclo de obligaciones que no solo ahogaba sus sueños, sino que también mantenía en penumbra su verdadero talento, la pintura. Sus manos, acostumbradas a servir, ansiaban sostener un pincel, pero la realidad lo mantenía encadenado a una rutina sin fin. Miguel sentía que su esencia se desvanecía poco a poco, convirtiéndose en un rostro más en el vasto fondo de la opulencia que lo rodeaba. Un día, todo cambió con la llegada de Sofía. La nueva inquilina de la casa desbordaba una energía que contrastaba con el ambiente frío y rígido de los aristócratas. Era una artista emergente de la Ciudad de México, libre, apasionada y repleta de vida. Desde su primer encuentro, una chispa insólita encendió el aire. Sin embargo, la barrera de clases se alzó entre ellos como un muro impenetrable. Miguel dudaba. ¿Cómo podía un sirviente aspirar a entrelazarse en la vida de una mujer de su estatus? La idea le inquietaba, pero cada rincón de su ser clamaba por estar cerca de ella. Mientras las noches caían, Miguel y Sofía compartían risas en la cocina, conversaban sobre colores y sueños ocultos bajo la superficie de la rutina. En el pequeño estudio donde ella creaba, Miguel comenzó a liberar sus miedos. Sofía lo animaba a pintar, a desplegar sus emociones en un lienzo. Con cada trazo, su alma se liberaba un poco más, revelando su identidad artística, por mucho tiempo silenciada. Sin embargo, cada momento a su lado era una batalla constante. Podría realmente romper el ciclo que lo mantenía esclavo de su propia historia. Mientras crecía su conexión, el reconocimiento de su talento lo enfrentaba a un antiguo dilema, la lucha por ser visto frente a aquellos que le habían enseñado a ser invisible. Los padres de Miguel comenzaron a observar los cambios en su hijo. Su devoción por Sofía y su arte los alarmaba. Su mentalidad tradicional se sentía amenazada, y la desaprobación se dejaba sentir en la casa. Miguel comenzó a sentir la presión creciente, una angustia que le oprimía el pecho. El amor que había comenzado a florecer se enfrentaba a un tumulto de prejuicios, y su corazón daba vueltas entre el deseo de ser amado y el temor a perderlo todo. La familia era el último refugio al que podía aferrarse, pero, al mismo tiempo, se convertía en su cautiverio. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones, para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance en serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Los días transcurrieron y la tensión se intensificó. Miguel enfrentó la revelación de un secreto familiar que no solo cambiaría su percepción, sino que también amenazaba su vínculo con Sofía. En su interior, una tormenta se gestaba, cuestionando todo lo que había creído sobre su linaje. Los ecos de su pasado lo llamaban, amenazando con desbaratar la relación que había empezado a atesorar. Podía salir del ciclo que lo mantenía atado o dejar que sus raíces lo atraparan en un destino que nunca había deseado. Una noche estrellada, se halló frente a un lienzo en blanco, sumido en pensamientos oscuros y esperanzas brillantes. Los colores de su angustia luchaban contra los matices de su deseo por Sofía. ¿Sería capaz de liberarse del pasado? La ansiedad le alimentaba el pulso, y el eco de los patrones familiares regía su mente como una figura aterradora. En un instante de lucidez, se dio cuenta de que la decisión estaba en sus manos. ¿Optaría Miguel por el amor y la libertad, o se quedaría sumido en la sombra de su historia? Las preguntas resonaban en su corazón, mientras la inminente decisión lo empujaba hacia un clímax emocional que transformaría su vida para siempre. Miguel sintió la presión del lienzo en blanco al frente, una metáfora de la encrucijada en la que se encontraba. Esa noche, la iluminación tenue del estudio de Sofía lo envolvía, volviéndose un refugio en medio de su tormenta interna. Con cada trazo que dibujaba en aquel lienzo vacío, se recordaba que la pintura siempre había sido su primera pasión, la forma de expresar todo esto que llevaba dentro, tanto las sombras de su pasado como las luces de su presente. La pregunta que lo asediaba era repetitiva y punzante: ¿qué haría con esa herencia que lo ataba, tanto emocional como socialmente? Mientras esbozaba formas que se entrelazaban en colores vibrantes, una revelación se abría paso entre sus pensamientos. Estaba listo para enfrentar su historia, incluso si eso significaba desafiar a su familia. Recordó las palabras de Sofía sobre el verdadero significado del arte:
de cómo cada creación era un acto de valentía. Quizás su obra podría ser la primera manifestación de su independencia, un lenguaje nuevo que lo conectara con el mundo. Al semestre siguiente, la familia de Miguel lo presionaba aún más para seguir la senda tradicional. Le decían que el destino de un sirviente era hacerlo, que aspirar a más era un capricho peligroso. Pero Miguel comprendía que quedarse en la sombra sería un acto de traición a sí mismo. La chispa de la creatividad que Sofía había encendido dentro de él no podía ser apagada. Así, tomó la decisión de asistir a su primera exposición de arte, un evento donde se exhibirían trabajos de artistas emergentes. La idea le producía nervios, pero también emoción. La noche de la exposición lo encontró preparado, con una obra que representaba su lucha interna. Los colores contrastantes que había decidido usar simbolizaban la opresión y la libertad. A medida que se acercaba al lugar, su corazón latía con desesperación y esperanza a partes iguales. Emerge en la sala, rodeado de un aire cargado de crítica y admiración, sintió que cada mirada que se posaba sobre él representaba el juicio que había temido toda su vida. Pero, en un acto de desafío, se presentó con seguridad ante los asistentes, abriendo su alma a la crítica que siempre había evitado. Mientras los comentarios iban y venían, él mismo se sorprendió por su transformación. No se sentía como el sirviente invisible, sino como un creador que anhelaba ser escuchado y visto. La conexión con Sofía era más robusta que nunca, convirtiendo su amor en una fuente de inspiración. Pero también había una indicación clara del descontento en los ojos de su familia que lo observaban desde la esquina de la sala, la desaprobación tangible que sentía como un peso en el pecho. Después de la exposición, la familia de Miguel lo confrontó. Su madre, con el corazón quebrantado, no pudo contener la tristeza que se había alojado en su voz. ¿Es que ya no recuerdas de dónde vienes? Esto no es para ti. El dolor en su pecho palpitaba, pero la determinación comenzaba a tornar su conflicto en una firme decisión. El amor por Sofía y su arte les demandaban algo nuevo, algo que no podían comprender. Miguel tomó una decisión. Sin embargo, lo que no sabía era que esa resolución le traería consecuencias inesperadas. Antes incluso de encontrar un camino claro hacia la libertad, una revelación oscura y terrible estaba por surgir. Un secreto familiar podría cambiar no solo su vida, sino también el futuro que había comenzado a construir junto a Sofía. La batalla por su identidad no había hecho más que comenzar, y lo llevaría a enfrentarse a las fuentes de su existencia, a lo más profundo de su ser donde la verdad y la traición colisionaría. ¿Sería capaz de soportar el nuevo embate que se avecinaba o retrocedería, concediendo así su libertad por un pasado que lo mantuvo cautivo? La tensión crecía, mientras los ecos del pasado y el amor que había cultivado chocaban en un inevitable desenlace. Miguel despertó aquella mañana con el eco de las palabras de su madre resonando en su mente. Decidido a no retroceder, se acercó al espejo y se observó detenidamente. Las ojeras y la tensión que había acumulado eran evidentes, pero en su mirada se reflejaba una nueva determinación. El arte había comenzado a ser su voz, un grito de libertad que negara la narrativa que su familia había trazado para él. Bajo la guía de Sofía, Miguel descubrió que el proceso creativo no solo se limitaba a la pintura. La forma en que hablaba su arte empezaba a revelar una profundidad que nunca había conocido. Cada trazo en el lienzo era una confesión, un acto en el que rompía cadenas invisibles. Mientras pasaban los días, la tensión familiar se intensificaba, creándose un pulso doloroso entre su deseo de independencia y la carga de su pasado. Su compromiso con el arte creció, llevándolo a trabajar en una nueva serie. Con cada obra, se confrontaba con partes de su identidad que había olvidado o, quizás, nunca había permitido que salieran a la luz, su miedo, su vulnerabilidad y su inacabable anhelo por pertenecer. Había algo catártico en experimentar la presión de la pintura. El lienzo se transformaba en un campo de batalla donde luchaba contra sus demonios internos. A medida que sus obras tomaban forma, Miguel empezó a considerar la posibilidad de una exposición personal, un paso que lo llevaría a alcanzar un nivel de autenticidad que jamás imaginó posible. Sin embargo, la sombra de su familia continuaba acechándolo. La desaprobación de su madre lo seguía a cada paso, manifestándose en sus palabras y en su mirada. Aunque la distancia emocional se hacía palpable, Miguel se vio enfrentado a un dilema moral. ¿Debería intentar reconciliarse con su familia o abrazar por completo la evolución de su identidad artística? Esa incertidumbre lo mantenía en un estado de agitación inquietante. El dilema no era solo sobre su arte, sino sobre sus raíces, su cultura y sus propios valores. Decidió explicar su posición, lo planteó abiertamente en una cena familiar. La sala se volvió un espacio tenso, donde los rostros de sus seres queridos revelaban una mezcla de preocupación y confusión. Miguel se sintió expuesto, pero la pasión ardía en su pecho. Las palabras emergieron como un torrente: no estoy abandonando mis raíces,
estoy expandiendo mi mundo. El arte me ha mostrado que puedo ser más que lo que esperan de mí. La reacción fue visceral. Su padre, agachando la mirada y cerrando los puños, exclamó, «Eres un ingrato al despreciar el legado que te hemos dado». En ese momento, el golpe a su confianza fue devastador. Una combinación de rabia y tristeza lo inundó, llevándolo a cuestionar si todo su esfuerzo había valido la pena. La culpa comenzaba a emerger, desdibujando la claridad que había logrado. Pero en medio del tumulto emocional, una pequeña voz interna le recordó a Miguel por qué había luchado tanto. No se trataba solo de arte o de una relación con Sofía, era algo más profundo, algo que le decía que exigir su lugar en el mundo era parte vital de su existencia. Con un renovado sentido de propósito, decidió que debía realizar la exposición que había imaginado. El momento de abrirse al mundo había llegado, y tenía que abrazar lo que había creado. Con cada día que pasaba desde aquella confrontación, la exposición se acercaba. La ansiedad crecía, pero también la certeza de que debía seguir adelante a pesar de las consecuencias. Sin embargo, lo que Miguel no sabía era que el secreto que había mantenido su familia oculto durante años resurgiría, amenazando con desmoronar todo lo que había construido y planteando un nuevo reto en la lucha por su identidad. La noche de la exposición se acercaba, pero una sombra del pasado acechaba en la oscuridad, esperando a revelarse cuando menos lo esperara. ¿Estaría Miguel preparado para enfrentar la verdad que lo acechaba, o cedería ante sus miedos una vez más? La respuesta podría hacer tambalear no solo su presente, sino todo lo que aspiraba a ser. Las horas previas a la exposición se convertían en un torbellino de emociones para Miguel. Cada pincelada y cada lienzo terminado parecía un fragmento de su vida expuesto a la crítica. La euforia creativa se mezclaba con el nerviosismo y un sentido imperioso de vulnerabilidad. Con cada día que se acercaba a la exhibición, los recuerdos de sus interacciones familiares, especialmente la amarga confrontación, pulsaban en su mente. Aquellos momentos de rechazo, a pesar de ser oscuros, empezaban a forjar el témpel de su voluntad. Una tarde, mientras trabajaba en los últimos detalles de una de sus obras, la voz de Sofía interrumpió su concentración. Miguel, la autenticidad se siente en el aire. ¿Estás listo para mostrar al mundo quién eres realmente? Ella planteaba una pregunta cuya respuesta le inquietaba. Listo, se repitió en silencio, pero las palabras parecían vacías ante la realidad que lo acechaba. La incertidumbre lo atormentaba, sería capaz de sostener la mirada de su familia y, al mismo tiempo, ser fiel a sí mismo. Claramente, el arte había sido su salvación, pero también una espada de doble filo. La idea de que todo su esfuerzo pudiera fracasar lo mantenía en un estado de alerta constante. Ir a su exposición significaba exponerse a un escrutinio personal que se extendía más allá de las obras. La necesidad de aprobación seguía anidando en su interior, una batalla entre el deseo de ser libre y el miedo a ser rechazado. Al otro día, decidió dar un paso tangible hacia ese nuevo futuro. Tomó su cuaderno de bocetos y salió a caminar por la ciudad. Las calles eran un lienzo en sí mismas, cada esquina una oportunidad para observar e inspirarse. En cada inspiración, Miguel trataba de disolver el eco de su familia, de sentirse por un momento solo con sus pensamientos. Entre los transeúntes, notó algo peculiar, cada sonrisa, cada conversación parecían ser fragmentos del rompecabezas de su vida. Era la primera vez que se sentía completamente presente, consciente de cada pequeña interacción. Se preguntó, ¿acaso era esto lo que había estado buscando? La conexión auténtica con el mundo. Sin embargo, la paz que encontraba era frágil, disolviéndose rápidamente cuando su mente regresaba a la conversación tensa en la cena familiar. La culpa y la ansiedad lo empujaban a dudar de su capacidad para llevar a cabo su exposición. De vuelta en el estudio, con la invención de la próxima obra aún latente en su mente, comprendió que ese arte era también un acto de valentía. Las imágenes en el lienzo eran metáforas de su lucha interna, sus temores se volvían color y forma, desbordando una sinceridad emocionante. En aquel momento, decidió que se mantendría firme y presentaría su exposición tal como era, con todos sus matices y contradicciones. Pasaron los días y la fecha de la exposición llegó como un torrente. Al entrar al espacio, el corazón de Miguel palpitaba con una mezcla de emociones. Las luces iluminaban sus obras, cada una reflejando una parte de su alma. Sabía que tenía que hablar ante la audiencia, pero en su interior, el miedo comenzaba a aflorar. Quizá la verdad que siempre había estado oculta no solo le pertenecía a él, sino también a aquellos que asistían. Cuando llegó el momento, las palabras empezaron a fluir como una cascada. Compartió su travesía, lo que había aprendido de sus errores, y cómo su proceso creativo lo había empujado a hacer peces que nunca había conquistado. Sentía que estaba justo ahí,
en el umbral de una revelación que no solo podía definir su carrera, sino también su conexión con los demás. Pero, mientras hablaba, sintió que alguien en la audiencia lo miraba con intensidad. Era su madre. En su mirada había un torrente de emociones contradictorias. ¿Sería posible que, tras esa aparente desaprobación, su madre pudiera ver el verdadero Miguel? La presión aumentó como una ola que amenaza con romper la orilla. Era un momento decisivo y, sin embargo, la revelación inminente de su pasado aún acechaba en la sombra. Estaba a punto de enfrentarse no solo a su madre, sino también a la herencia que lo había condicionado desde su infancia. La noche había empezado, pero el verdadero desafío de su vida apenas comenzaba. Podría equilibrar su búsqueda de aceptación y el vínculo con su familia, o caería en la trampa de la nostalgia que lo condenaba al silencio eterno. La exposición no era solo sobre el arte. Era, finalmente, sobre él mismo y la verdad que debía confrontar. La luz intensa del escenario iluminaba los lienzos, pero era la figura de su madre la que absorbía toda la energía emocional en la sala. Aunque la multitud aplaudía, la mirada de ella la mantenía cautivada, como si un hilo invisible la atara a su verdad no dicha. Miguel podía sentir el peso de esa conexión, una mezcla de expectativa y temor. En su mente, el eco de sus dudas resonaba con mayor fuerza. ¿Acaso su valiente exposición podría transformarse en el puente hacia la reconciliación o, por el contrario, ser la chispa que ascendiera al fuego de una confrontación inevitable? El murmullo de la audiencia se desvaneció, y de repente, él estaba solo con su respiración. Mientras las palabras se apilaban en su boca, comprendió que había estado hablando de su arte, pero que en realidad era de sí mismo de lo que quería hablar. Era el momento de preguntarse, ¿cuál era el verdadero Miguel, aquel que anhelaba reconocimiento o el que se sentía perdido sin su familia? Miguel cerró los ojos brevemente y respiró hondo. El arte había sido su refugio, el espacio donde pudo explotar su esencia sin filtros. Y allí, en aquel instante, comprendió que el verdadero desafío no era hablar sobre sus obras, sino sobre la vulnerabilidad que se encontraba en la raíz de su creatividad. Había pasado demasiado tiempo intentando llenar los vacíos de aprobación de otros sin detenerse a mirar dentro de sí mismo. Este viaje no ha sido solo de pinceles y colores, comenzó a decir, sintiendo que cada palabra lo empujaba más allá de las limitaciones que le había impuesto. He tenido miedo del rechazo, miedo de mostrarme tal como soy. Pero es gracias a estos lienzos que he encontrado una voz. Cada trazo es una parte de mí que, por miedo al juicio, había mantenido oculta. Al pronunciar esas palabras, sintió la tensión en su pecho aflojarse levemente, una liberación. La vulnerabilidad se asomaba sin reservas, era como desnudarse frente a una multitud, pero no se sentía solo. En su mente, comenzó a vislumbrar nuevas posibilidades, nuevas conexiones. Cada obra era un reflejo de su crecimiento, su dolor y su anhelo por ser aceptado. Poco a poco, se sintió conectado nuevamente con el entorno, vibrando con una energía casi palpable. La mirada de su madre fue como un espejo, donde los antiguos resentimientos comenzaron a desdibujarse. Quizás ella, al igual que él, también había tenido sus batallas. Su discurso recorrió reflejos del pasado, no solo de decepciones, sino también de pequeños momentos de luz que habían sostenido su espíritu, como la travesía de su carrera artística. Miguel sabía que su arte no solo buscaba ser visto, deseaba comunicar lo que había aprendido de cada dolor y cada sonrisa. La atmósfera en la sala cambió, el público parecía conectado con su vulnerabilidad. Las emociones, hasta ese momento contenidas, empezaron a fluir entre ellos. Él se sintió visto, escuchado y, sorprendentemente, validado. Cuando finalmente terminó, el aplauso resonó con fuerza. Pero la mayor ovación estaba en el rostro de su madre, ahora ablandado por una lágrima silenciosa que caía. Su expresión parecía decirle que podía comprender al niño que había luchado por salir de la sombra de la decepción familiar. Se sentía al borde de una revelación, ante la posibilidad de un diálogo que trascendiese el arte. En medio de la ovación, mientras la emoción lo envolvía, Miguel se dio cuenta de que esto había sido solo el principio, no solo para el arte sino para su vida entera. Había renacido en ese escenario, pero aún le quedaba un camino por recorrer. Podía sentirlo. La mirada de su madre ahora vibraba con algo más que desaprobación, había un indicio de esperanza. ¿Estás lista para la nueva conversación?, se preguntó Miguel mientras su corazón palpitaba con un nuevo sentido de propósito. Al mirarla, sabía que el próximo paso no sería sencillo, pero aquel espacio recién abierto prometía un horizonte inesperado. Pero había algo más que lo inquietaba, la duda sobre si podría mantener esa conexión o si, una vez más, caería en la trampa del miedo. Invadido por el potencial del cambio y la ansiedad que le producía,
supo que ese momento se convertirá en la brújula de su siguiente travesía. Sería capaz de mantener su voz cuando regresara a casa o los ecos del pasado lo acallarían de nuevo. La pregunta lo persiguió como un eco, dejando una inquietud resonando en su mente. El silencio tras el aplauso resonante se convirtió en el telón de fondo de su nueva realidad. Miguel se adentró en el bullicio posterior a la exposición con la sensación de haber cruzado a otro mundo, un mundo donde la luz de su arte y la sombra de su historia podían coexistir. El nerviosismo, que antes lo encerraba, ahora funcionaba como un catalizador, impulsándolo a buscar lo que había estado oculto bajo años de resentimiento y temor. Su madre, todavía en el espacio que había sido testigo de su viaje, se convertía en una especie de faro. Ella había estado presente en cada paso de su camino, aunque sus interacciones estuvieran marcadas por la distancia emocional. Miguel se preguntaba si la transformación que había experimentado en el escenario podría contagiarla, si le haría encontrar su propia voz. Estaría lista para abrir un diálogo real. La incertidumbre de su madre le pareció un reflejo de su propia lucha interna. Mientras comenzó a interactuar con los asistentes, contagiado por la energía que emanaba del éxito de su presentación, notó que esa adrenalina también lo empujaba a abordar a su madre una vez más. Pero eso implicaba confrontar sus miedos más profundos, aceptar que la vulnerabilidad era el camino hacia la sanación. Cada conversación con los admiradores de su arte se sentía como una mini revelación. Las historias compartidas resonaban en Miguel, trayendo a la luz lo que él mismo había estado sintiendo, la mezcla de inseguridades y anhelos de aceptación. Comenzó a comprender que su búsqueda de validación no solo había sido un proceso personal, sino también un reflejo del deseo humano universal de conexión. Una pintura es una historia no contada, le dijo a un espectador admirado. Pero también puede ser una despedida, un perdón que aún no se ha expresado. Cada clic de la cámara captura el momento, pero lo que queda en la memoria es más profundo. Miguel se dio cuenta de que cada interacción era una oportunidad para cerrar ciclos y abrir otros. A medida que la noche avanzaba, la ansiedad por la conversación que sabía que debía tener con su madre se intensificaba. Recordó las palabras que había compartido en su discurso, su deseo de ser visto, no solo como el artista reconocido, sino como el hijo que había luchado por la aceptación. Miguel optó por un enfoque más audaz, sabía que la vulnerabilidad precedía a la autenticidad y que era ese camino el que necesitaba explorar. Al salir de la galería, vio a su madre mientras intercambiaba palabras con un viejo amigo. La visión de ella, atrapada en una conversación distante, aplastó un poco su autoestima. ¿Qué pasaría si su intento fallaba? La duda no le era ajena, había vivido con ella durante años. Pero una chispa de determinación también encendió su interior. Era el momento de actuar, de validar no solo su viaje, sino también el de ella. Con cada paso que lo acercaba al lugar donde estaba, sentía como la culpa y el resentimiento comenzaban a desvanecerse, permitiendo que un nuevo propósito ocupase su mente. Sin medir las palabras, Miguel se acercó, su corazón palpitando en un ritmo decidido. Mamá, dijo, interrumpiendo la conversación. Su voz sostuvo algo que había estado fluctuar en el aire, como una promesa de renovación. Ella se volvió hacia él, los ojos chispeando con una mezcla de sorpresa y preocupación. En ese momento, Miguel supo que lo que sucedería a continuación definiría no solo su relación, sino también su propia evolución personal. El verdadero desafío no eran los ecos del pasado, sino la oportunidad de crear un nuevo diálogo que lo liberara. Pero, ¿estarían ambos dispuestos a emprender ese viaje hacia lo desconocido? Las palabras aguardaban, atrapadas en su garganta, y mientras la tensión crecía, lo inexplicable latía en el aire. Miguel intuyó que las respuestas que buscaba no serían sencillas. La revelación de un futuro diferente estaba a la vuelta de la esquina, pero la valentía que necesitaba se sentía atada a un hilo delgado que podría romperse en cualquier momento. ¿De verdad estaba preparado para liberar esas verdades que habían estado encadenadas durante tanto tiempo? La incertidumbre se intensificaba, mientras su madre, sin saberlo, sostenía la llave a la que había estado buscando. Las palabras estaban en el aire, pesadas y temblorosas. Miguel sintió que el espacio entre él y su madre se cargaba de significados, de historias no narradas que clamaban por salir. Una a una, las dudas comenzaron a agolparse en su mente, ¿y si ya no entendía? ¿Y si su verdad desataba una tormenta que ni él mismo podía prever? La ansiedad pulsaba en sus venas, pero con cada latido, también crecía la determinación. ¿Era ahora o nunca? Mamá, repitió, esta vez con más firmeza. Ella se centró en su rostro, y por un instante, el bullicio a su alrededor se desvaneció. Miguel sintió que, por primera vez, los ojos de su madre lo miraban realmente, ya no era solo el hijo que había navegado por un mar de expectativas, sino un hombre decidido a ser visto con total transparencia.
Quiero hablar contigo, dijo, sus palabras fluyendo como un río que iba acumulando fuerza a medida que avanzaba. Después de todo lo que he expuesto hoy, siento que es el momento de abrir mi corazón. Quiso continuar, pero la mirada de su madre lo paralizó. Era como si el tiempo se hubiera detenido, y todo el elocuente discurso que había ensayado se evaporara en ese instante. Estaba al borde de desnudarse emocionalmente, de compartir su viaje en modo crudo y real. Tal vez aquel diálogo representara la verdadera exposición que necesitaría para liberarse por completo. ¿Por qué no lo hiciste antes? El tono de su madre, aunque inquisitivo, carecía de reproches. Miguel sintió un leve rayo de esperanza. Era el inicio de un diálogo que en el fondo siempre había deseado. Porque había miedo, pensó. Había miedo a enfrentar la verdad de lo que habían sido, de lo que aún eran. Sus vidas habían estado colmadas de silencios y palabras no dichas, y quizás, allí, en ese momento, podría haber un cierre. Me he sentido perdido en mi propio mundo, buscando lo que los demás querían ver. Pero hoy me di cuenta de que realmente necesito ser el hijo que no solo pinta para los demás, sino que también se atreve a ser vulnerable frente a ti. Ambos sintieron el entrelazado de emociones en aquel instante. La madre de Miguel pareció ponderar sus palabras, y eso, aunque complicado, era un avance. Su hijo había crecido, pero también había permitiendo que sus miedos los separaran. La distancia emocional que había coqueteado entre ellos durante años pudo ser cuestionada. Con cada latido, la tensión se mantenía en el cuarto. Miguel observó cómo su madre luchaba con sus propios demonios. Ella había sido una fuerte mujer, pero la fragilidad a menudo quedaba oculta tras la fachada de su vida personal. Miguel, yo también he tenido mis propios miedos. Siempre quise protegerte, pero eso a veces me apartó de ti. He querido comprenderte, pero me perdí en mis propias inseguridades. Había escuchado correctamente. La revelación de su madre, aunque frágil y apenas un susurro, tocó una fibra en su interior. La carga que había llevado por años empezó a balancearse. Era un principio, una fisura en la coraza de años de dolor y malentendidos. Con renovados bríos, Miguel se sintió impulsado a continuar. Mamá, tengo miedo de lo que pueda salir de esta conversación, pero es el momento de confrontar lo que ambos hemos ocultado. ¿Podemos hacerlo juntos? Ella lo miró, los ojos llenos de una mezcla de aceptación y miedo, pero había algo más, una chispa de esperanza. Estaba claro que ambos necesitaban este viaje hacia lo desconocido, una lucha no solo entre las palabras, sino en la búsqueda del entendimiento. La transformación de Miguel no solo era acerca de su arte, era el inicio de un viaje hacia la sanación familiar y personal. A medida que la tensión comenzaba a disiparse, la conexión que siempre habían anhelado empezó a tomar forma. Miguel sabía que había más capas que explorar, más verdades que liberar. En sus corazones latía una promesa de diálogo y sanación. Sin embargo, también era consciente de que cada revelación podría abrir viejas heridas. Al final de la noche, mientras las luces titilaban a su alrededor, Miguel se dio cuenta de que la conversación sería un viaje en sí misma. Su mente giraba con la anticipación de lo que vendría, pero la decisión de avanzar le brindaba un sentido renovado de propósito. Si existía una clave en aquella conexión, estaba dispuesto a usarla, no solo para liberarse a sí mismo, sino también para ayudar a su madre a hacerlo. Estaba en la encrucijada de su vida, y la única dirección posible parecía ser hacia adelante. ¿Podrían finalmente aceptar lo que habían negado durante tanto tiempo? Tal vez esa búsqueda de respuestas era solo el principio de un viaje que les revelaría su verdadero ser. Pero había algo que esperaba en las sombras de sus verdades ocultas, secretos que, al ser revelados, podrían cambiarlo todo. Estaban listos para enfrentar lo que ni ellos sabían que estaba atrapado en sus corazones. La mañana siguiente, Miguel despertó con un nudo en el estómago. La conversación de la noche anterior sembró en él una mezcla de ansiedad y anticipación. Se estiró y contempló la luz que se filtraba por la ventana. Era un nuevo día, pero también era el inicio de un proceso doloroso y necesario. Sabía que debía dejar atrás las viejas heridas, pero el costo de esa sanación amenazaba con ser alto. Decidió no postergar más, así que tomó su cuaderno de notas y se sentó en la mesa de la cocina, con la intención de plasmar sus pensamientos. Las palabras eran su refugio y su herramienta. Mientras el lápiz danzaba sobre el papel, empezó a organizar sus ideas. La dualidad de su vida, el artista exterior y el hijo en lucha interna, se volvía más palpable, como un cuadro que ya no podía ignorar. Cada trazo lo acercaba más a la revelación de su propia verdad. La decisión de abrir su corazón a su madre había sido un primer paso. Sin embargo, la siguiente conversación demostraría ser la prueba definitiva. El ciclo de silencio y temor que había mantenido a su familia fragmentada estaba a punto de ser desafiado,
y el desafío residía en sus manos. Pasaron los días y Miguel encontró consuelo en el proceso de autodescubrimiento. Su arte comenzaba a transformarse, no solo como un medio de expresión, sino como un espejo de su crecimiento personal. A medida que llenaba su cuaderno, sus pinturas empezaron a reflejar una nueva paleta emocional, colores más vibrantes, líneas más audaces. Aquellas obras eran gritos silenciosos de su lucha interna y de la esperanza de un futuro mejor. El próximo encuentro con su madre no podía esperar. Miguel pensaba en cómo abordarían los temas difíciles que habían sido evitados por tanto tiempo. La vulnerabilidad era un arma de doble filo, y él debía estar preparado para cualquier reacción. A medida que los días avanzaban, sentía que su resolución se fortalecía, a pesar de la incertidumbre que le atormentaba. Finalmente, el momento llegó. Sentados en la misma mesa de la cocina, el sonido de los cubiertos resonaba en un ambiente cargado de tensiones no resueltas. La mirada de su madre, una mezcla de inquietud y determinación, era el reflejo de su propio corazón agitado. «Mamá, quiero que hablemos sobre la carga que hemos estado llevando, ambos lo sabemos», empezó Miguel, sintiendo que cada palabra se convertía en un puente hacia la verdad que ambos necesitaban explorar. Había un hilo de responsabilidad en su voz, y aunque la ansiedad se palpaba en el aire, había un nuevo sentido de claridad en su interior. Las primeras palabras eran titubeantes, pero con cada frase, Miguel sentía que se desgastaban las barreras. Sus historias se entrelazaban, revelando mutuamente los momentos de dolor, identificación y amor que habían compartido, pero que nunca se atrevieron a nombrar. El relato de su madre, lleno de sacrificios y frustraciones, le abrió los ojos a la niña que con anhelos había buscado su aprobación sin éxito. Mientras el diálogo fluía, Miguel comprendió que muchas de las decisiones que había tomado en su vida estaban enraizadas en la percepción deformada que tenía de su relación con su madre. Había comenzado a ver viejos patrones desde una nueva perspectiva. El deseo de su madre de protegerlo había sido su prisión, pero a la vez, se dio cuenta de que había sido ella quien lo había llevado hacia el arte, un pasaporte a un mundo de expresión. Y aquel reconocimiento no solo era liberador, sino que también planteaba la pregunta más difícil de todas: ¿sería capaz de perdonar la vulnerabilidad que ambos habían temido? En medio de la sinceridad que crecía entre ellos, Miguel sintió un impulso que lo llevó a hacer una inesperada revelación. «Mamá, he estado pensando en cómo toco las vidas de otros a través de mi arte. Pero, en este momento, me doy cuenta de que hay una historia pendiente entre nosotros que necesita ser contada». Aquello resonó en el aire como un eco. La idea de traducir su dolor y su amor en una serie de pinturas dedicadas a su madre parecía un acto de reconciliación necesario. Miguel sabía que el proceso no sería fácil, pero sentía que esa podría ser la clave para abrir nuevas puertas en su relación. Mientras su madre lo miraba con asombro y emoción, la conexión que habían construido en esa conversación se transformó en un bello lienzo en blanco. Cada trazo, cada color, se convertiría en un paso hacia la cura de una historia familiar. Sin embargo, al final de la jornada, Miguel no pudo sacudirse la sensación de que, aunque había dado pasos importantes hacia la sanación, había algo aún oculto, una verdad que palpitaba en las sombras de sus corazones. Mientras su madre se alejaba, dejó flotando una última pregunta en el aire: ¿qué pasará si estos nuevos destellos de amor y vulnerabilidad sacan a la luz secretos que nunca quisimos enfrentar? La tensión en su pecho volvía a apoderarse de él. Había dado un paso hacia adelante, pero en las sombras, lo que aún quedaba por descubrir amenazaba con poner todo en jaque. ¿Podrían realmente enfrentar esos secretos sin desmoronarse? Miguel se despertó al día siguiente con una mezcla de emoción y temor. La idea de las pinturas que había planificado era un faro brillante en su mente, un camino hacia la sanación, pero lo que lo asustaba era el bosque de recuerdos y secretos que probablemente necesitaría atravesar para llegar allí. Se sentó al borde de la cama, considerando las viejas heridas que aún cicatrizaban en su corazón. La vulnerabilidad que había empezado a explorar con su madre se presentaba como una prueba continua y una oportunidad de transformación. Frente a su lienzo en blanco, tomó un momento para respirar hondo antes de empuñar el pincel. Sabía que la claridad de sus emociones iba a guiar cada trazo, y se permitió vivir el caos que anidaba en su interior. Cada color que elegía traía consigo una parte de su historia. El rojo ardía como los conflictos internos, el azul reflejaba la tristeza que había aprendido a disfrazar, mientras que el amarillo resplandecía con la energía de la esperanza. Mientras mezclaba los tonos, recordó los momentos en que su madre lo había apoyado, pero también aquellos en que lo había hecho sentir pequeño. El equilibrio entre amor y dolor era frágil, y eso desbordaba en sus obras. La pintura se convirtió en un diálogo silencioso con el pasado, cada capa de color un puente entre su corazón y su mente. Se dio cuenta de que estaba no solo creando un proyecto artístico, sino que estaba esculpiendo su propia narrativa de sanación.
El proceso de pintar lo llevó a preguntarse cómo encapsular todo lo que había sentido en esas interacciones. Se sentía como un espejismo, incrementando su deseo de descubrir lo que había debajo de cada relación. Tal vez su arte podría no solo enfrentarse a sus propios traumas, sino también ayudar a otros a enfrentar los suyos. La idea lo emocionaba y aterraba al mismo tiempo. Decidió que cada pintura contaría una historia, una exposición pública en la que invitaría a su madre a ser parte. La vulnerabilidad que le había costado tanto trabajo aprender a manejar se convertiría en un acto de valentía. Pero, ¿y si revelaba más de lo que estaba dispuesto a admitir? ¿Y si su madre, al reconocer sus propios fracasos en la relación, se sintiera aún más perdida? Con cada pincelada, una sensación de claridad lo invadía. Se dio cuenta de que estaba tomando un nuevo control de su vida, convirtiendo el sufrimiento en arte. Pero también se planteó una pregunta inquietante: si su madre aceptara la verdad detrás de sus pinturas, ¿podría eso romperla o, en cambio, unirlos más? La dualidad del amor y la decepción crecía dentro de él. Se comprometió a invitar a su madre a la inauguración de la exposición, a crear un espacio para que ambas pudieran dialogar no solo sobre lo que habían vivido, sino también sobre el significado que esas historias habían tenido en sus respectivas vidas. Mientras trabajaba por la noche, sintió la presión de su realidad a punto de estallar. Por un lado, el miedo a la confrontación, por otro, una avalancha de anhelos no expresados. Era un viaje hacia lo desconocido, y este nuevo proyecto significaba mucho más que una simple colección de cuadros. Era un intento de sanar no solo a través del arte, sino a través del reconocimiento mutuo. Esa noche, al escuchar el susurro del viento que pasaba por la ventana, Miguel comprendió que la verdadera entrega radicaba en la autenticidad. Si mostraba su alma a través de su arte, quizás también podía abrir una puerta hacia el perdón y la aceptación. El día de la inauguración llegó rápido. Sus manos temblaban, no por la posibilidad del fracaso, sino por la anticipación de revelar no solo sus obras, sino también una parte de sí mismo que había temido durante tanto tiempo. Mientras miraba a los cuadros, una sensación de inquietud lo invadió. El eco de su madre resonaba en su mente, llenando el espacio con la pregunta: ¿podremos enfrentar lo que hemos ocultado? Miguel sabía que un nuevo nivel de sinceridad se avecinaba, y eso podría cambiarlo todo. Con su pecho agitado y la paleta de colores aún fresca, Miguel se acercó a la primera pintura, sintiendo que el momento de verdad había llegado. Sería capaz de enfrentar su historia, sus miedos, y abrazar el futuro que anhelaba. Miguel se presentó esa noche en la inauguración con un corazón palpitante y un espíritu renovado. Sus pinturas colgaban alrededor de la galería, cada una destilando una parte de su alma, una narrativa fragmentada pero poderosa. El murmullo de la multitud resplandecía en el aire mientras la gente admiraba las obras que reflejaban su viaje, el dolor, la lucha, la conexión, y por último, la esperanza. Pero el verdadero desafío estaba por llegar: la confrontación con su madre. Cuando ella entró, el murmullo se tornó en un silencio expectante. La vista de su madre, con la mezcla de temor y orgullo en sus ojos, fue momento de revelación para Miguel. Las antiguas heridas parecían suspendidas en el aire, a la espera de ser tocadas. En su interior, la ansiedad se enfrentó a una determinación inquebrantable. Miguel tomó aire profundamente y se dirigió hacia ella. «Mamá», comenzó, sus palabras temblorosas pero firmes. «Estas obras son un capítulo de mi vida, un intento de expresar todo lo que siento y hemos vivido. Quiero que veas no solo lo que he creado, sino también la historia que hay en cada trazo». El rostro de su madre permaneció impasible, pero sus ojos comenzaban a brillar con lágrimas contenidas. Miguel continuó, consciente de la construcción emocional que cada uno de ellos había cargado por tanto tiempo. «He aprendido que el arte no solo puede reflejar la luz, también puede expresar la sombra. Y es esa sombra la que nos ha separado». Miguel las miradas de los asistentes, pero en su mente solo había espacio para el diálogo que estaba por abrirse. «Cada color en estas pinturas representa lo que hemos ocultado, emociones que no hemos compartido. Quiero que sientas lo que yo sentí», dijo, con seguridad creciendo en su voz. Su madre retrocedió un paso, pero no por temor, sino por la pura sorpresa que había en su mirada. «Miguel», yo empezó a decir, pero él levantó la mano para detenerla. Necesitaba expresar lo que había guardado durante tanto tiempo. «Sé que fui un hijo atrapado entre tus expectativas y mis propias ambiciones. Y mientras esto florecía, me perdí. Pero necesito que sepas que te he guardado resentimiento, y a la vez, un profundo amor», confesó. Con cada palabra, Miguel se sintió más ligero, más libre. Era el momento de no solo arruinar el peso de la sombra, sino de abrir la puerta hacia la luz. El silencio envolvía a ambos. En su corazón,
Miguel anhelaba que su madre pudiera ver su viaje, que pudiera entender el dolor del niño que había buscado su aprobación. La multitud parecía difusa, como si el tiempo se hubiera detenido para permitirles esa conversación. Yo también he cargado el peso de mis propios miedos, dijo su madre, finalmente encontrando la fuerza para expresarse. Siempre pensé que la única forma de protegerte era mantenerme firme en las tradiciones, en lo que creía que era lo mejor para ti. Pero en ese proceso, te perdí. Te perdí a ti y a mí misma. La conexión comenzó a abrirse entre ellos, una fisura en la pesada muralla que tanto tiempo había mantenido separados. Miguel sintió un hilo de esperanza en su pecho. Podemos intentar reconciliar nuestras historias, unir lo que hemos mantenido en silencio. Esto es un intento de sanación, un acto de amor y perdón. Mientras Miguel hablaba, las lágrimas brotaron de los ojos de su madre y la emotividad la envolvió. Ella, que había siempre deseado lo mejor para su hijo, podía ver que habían compartido el dolor de no ser completamente visibles el uno al otro. Su historia con él no era solo su historia, era un esfuerzo colaborativo cargado de amor y sacrificio. Miguel, estoy dispuesta a intentar, respondió su madre, su voz temblante pero llena de sinceridad. En ese instante, ambos sabían que el camino hacia la reconciliación sería difícil, que habría que enfrentar muchas verdades dolorosas, pero el compromiso había surgido. La luz que iluminaba la galería se convirtió en el reflejo de su conexión floreciente. Miguel miró a su madre y sintió que el peso de la tristeza, de la angustia acumulada, empezaba a disiparse. Al finalizar la noche, mientras la multitud se dispersaba, la madre de Miguel señaló sus obras, ahora impregnadas de un nuevo significado. Quiero aprender de ti, Miguel. El arte ha sido tu voz, y quiero que me muestres cómo usas esa voz para seguir adelante. La promesa de futuro llenó el aire mientras la vida empezaba a delinearse con nuevos trazos para ambos, un lienzo compartido de amor, vulnerabilidad y aceptación. El camino por delante no sería fácil, pero lo urbanizarían juntos, paso a paso, pintura por pintura. Finalmente, al cierre de la inauguración, Miguel sintió la esencia de su vida transformada. Ya no era el niño que había luchado por ser visto, sino un hombre que había encontrado su voz y el coraje para compartirla. Había conquistado no solo el arte de pintar, sino también el arte de vivir verdaderamente. Ahora, en su viaje personal, Miguel se permitía ser más fuerte y más verdadero. Las sombras estaban aún presentes, pero a través de ellas había florecido el amor, la esperanza y un lazo irrompible con su madre, marcando el comienzo de una nueva era en sus vidas. Nos encontramos en un punto crucial. Si te ha llegado la historia de Miguel y su energía de transformación, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. Este es el momento de mostrar tu apoyo a historias de superación auténtica. Deja un me gusta ahora para alimentar el algoritmo, y comenta tus reacciones, reflexiones y teorías sobre el desenlace. Y por favor, compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conmovedora conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Este viaje de transformación merece ser vivido por todos.